Antes de los trajes elegantes, antes de los escenarios iluminados y de que millones de personas escucharan su voz, hubo silencio, un silencio frío, incómodo y lleno de miedo. Esta no es solo la historia del famoso presentador Steve Harvey. Esta es la historia de Broderick Stephen Harvey Sr., un hombre que estuvo a punto de rendirse, pero decidió resistir. Broderick Stephen Harvey Sr. nació el 17 de enero de 1957 en Welch, Virginia Occidental. Era hijo de un minero de carbón y una ama de casa profundamente religiosa, una familia humilde y trabajadora marcada por la disciplina y la fe. Crecer en los Estados Unidos de los años 60, en medio de tensiones raciales, desigualdad y cambios profundos, no era fácil para un niño afroamericano. Pero había algo diferente en Broderick. Hacía reír, observaba todo a su alrededor, imitaba a la gente y contaba historias como nadie. Desde pequeño, tenía un don especial para captar la atención. Durante su juventud, Broderick no tenía un plan claro para su futuro. Trabajó como cartero, mecánico de autos, vendedor de seguros e incluso fue boxeador amateur. Saltaba de un empleo a otro, buscando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Sentía que su lugar estaba en otra parte, pero no lograba descifrar dónde. Sin embargo, había una constante en su vida cuando hablaba. La gente lo escuchaba, y cuando bromeaba, la gente reía sin parar. A finales de los años 70, finalmente descubrió la comedia stand-up, y no lo vio como un simple pasatiempo. Lo sintió como una verdadera vocación, el llamado que había estado esperando toda su vida. En 1985, con casi 30 años, tomó una decisión radical que cambiaría su vida para siempre. Dejó su trabajo estable como vendedor de seguros para dedicarse por completo a la comedia. En esa época no había redes sociales que te hicieran viral, no había garantías de éxito ni fama instantánea. Solo existían pequeños escenarios en clubes oscuros y un rechazo constante. La mayoría de las noches actuaba para audiencias pequeñas y escépticas, puliendo su arte en medio de la indiferencia. Era un salto al vacío, una apuesta total por un sueño que parecía imposible. Poco a poco, el dinero de sus ahorros se acabó. Los contratos de comedia no llegaban con la frecuencia que necesitaba para vivir. Y entonces ocurrió lo impensable. Steve Harvey se quedó sin hogar. Su matrimonio se había roto y lo poco que ganaba lo enviaba a sus hijos. Así, durante casi 3 años, su auto, un viejo Ford Tempo de 1976, se convirtió en su casa. Dormía en el asiento trasero, usando una hielera como refrigerador improvisado. Se bañaba en estaciones de servicio y piscinas públicas, buscando la forma de mantenerse limpio y presentable para sus actuaciones nocturnas. Cada día era una lucha por la supervivencia. Actuaba por la noche por unos pocos dólares. Steve Harvey. Y volvía a dormir en la soledad de su coche. Este es el punto donde la mayoría de las personas abandona. Este es el momento en que los sueños mueren aplastados por la dura realidad. Pero en medio del frío, del hambre y de ese silencio abrumador, Steve hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se aferró a su fe. En los momentos más oscuros, estacionado en algún lugar de la ciudad, hablaba con Dios. No le pedía fama ni riqueza, sino fuerza para seguir adelante. Se prometió a sí mismo y a Dios que no se rendiría, que resistiría un día más, solo uno más. Y esa mentalidad de aguantar un día más se convirtió en su punto de quiebre. Cada mañana se despertaba con un objetivo claro en sobrevivir hasta la noche para tener otra oportunidad de subir al escenario y hacer reír a la gente. Esa fe inquebrantable fue el motor que lo mantuvo en movimiento cuando todo parecía perdido. Y su perseverancia finalmente dio frutos. A finales de los años 80, después de años de lucha, ganó una competencia nacional de comedia, el Johnny Walker National Comedy Search. Por primera vez, la industria del entretenimiento comenzó a fijarse en él. Esa victoria le abrió las puertas de la televisión, convirtiéndose en el presentador del famoso programa It's Showtime, a tía palo. De repente, el comediante desconocido que vivía en su coche estaba en una de las plataformas más importantes para los artistas afroamericanos. Era la oportunidad que había estado esperando. El verdadero despegue llegó en 1996, cuando protagonizó su propia serie de televisión,
The Steve Harvey Show. De la noche a la mañana, el hombre que había dormido en su auto entraba en millones de hogares estadounidenses cada semana. Pero el éxito no borró su pasado. Al contrario, lo transformó. Steve empezó a usar su voz, no solo para hacer reír, sino también para hablar de disciplina, fe y la importancia de tener un propósito en la vida. Su historia personal se convirtió en su mensaje más poderoso, conectando con millones de personas que veían en él un ejemplo de superación. A partir de ahí, su imperio no dejó de crecer. Escribió libros que se convirtieron en bestsellers, como Actúa como dama, pero piensa como hombre. Lanzó un programa de radio matutino que se convirtió en uno de los más escuchados del país. Y en 2010, tomó las riendas del programa de concursos Family Feud, revitalizándolo y convirtiéndolo en un fenómeno global. Steve Harvey pasó de ser un comediante a ser un empresario, un comunicador y un referente cultural. Su rostro y su voz se volvieron sinónimo de entretenimiento familiar y de motivación. Pero incluso en la cima del éxito, la vida le tenía preparada una prueba. En 2015, frente a una audiencia de millones de personas en todo el mundo, cometió un error garrafal. Anunció a la ganadora equivocada en el concurso de Miss Universo. El mundo entero se rió de él en las redes sociales, explotaron con memes y críticas feroces. Fue un momento de humillación global. Pero Steve no huyó ni se escondió. Dio la cara, asumió toda la responsabilidad y pidió perdón con una humildad que sorprendió a muchos. Con ese gesto, demostró que el verdadero éxito no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse con dignidad. Hoy, Steve Harvey no solo vende comedia, vende esperanza. Su mensaje es simple, pero increíblemente poderoso. Tu don no te pertenece. Te fue prestado para servir a los demás. Él cree firmemente que cada persona tiene un talento único y que el propósito de ese talento es usarlo para mejorar la vida de otros. Su propia historia es el mejor ejemplo de esa filosofía. La historia de Steve Harvey no es especial porque nunca falló. Es especial porque nunca se rindió cuando nadie lo veía, cuando dormía en su auto sintiendo que el mundo se había olvidado de él. Su viaje nos recuerda que los momentos más difíciles a menudo no son el final del camino, sino el entrenamiento que necesitamos para lo que está por venir. Si ahora mismo estás pasando por tu peor momento, si sientes que no puedes más, tal vez no sea el final, tal vez sea solo tu entrenamiento. Pero lo que casi nadie sabe es que Steve estuvo a punto de abandonar justo antes de conseguir su gran oportunidad. Y en el próximo video descubrirás la decisión exacta, la llamada telefónica que lo cambió todo y que selló su destino para siempre. Si esta historia te inspiró y te recordó que rendirse nunca es una opción, suscríbete al canal, dale like al video y acompáñanos en la siguiente historia, que ya debe estar apareciendo en tus recomendaciones, porque detrás de cada leyenda siempre hubo alguien que, como tú, estuvo a punto de rendirse y decidió continuar.